Comienzo. Sí, entonces, habías preguntado si los seminarios eran lo mismo que los escritos. No, a ver, Lacan empieza, en verdad, las primeras cosas que creo que publica son, uno, la familia, o la familia y sus complejos estructurales, algo así. Después publica también la tesis doctoral, que es sobre el caso M, sobre la psicosis paranoica y sus relaciones con algo. Después publica otras cosas, da algunas conferencias y no sé si será como el 58, 59, 54, por ahí, más como el 50, 54, por ahí, empieza a dar un seminario, que era, él iba y hablaba y había cierta cantidad de gente. Al principio era relativamente poca gente y era sobre todo médicos y gente que se estaba formando como psicoanalista con él. Después lo botan de la IPA en el seminario 11 y empieza a ir gente de otras ramas, como por ejemplo la filosofía, incluyendo Miller. Y entonces ellos empiezan a ir para allá y por lo menos en el seminario 11 Lacan hace un cambio en cómo él está hablando y empieza a hablar un poco. El seminario 11 es un poco más básico, o sea, en cuanto a cómo dice las cosas, y dos, es bastante más como filosófico, digamos. Empieza a meter más referencias a Aristóteles, más referencias a Descartes, Merleau-Ponty, todas esas referencias están en el seminario 11. Entonces, en algunos seminarios, por no decir todos, él al final escribía algo que era como la condensación de lo que habían entendido, o sea, de lo que él había propuesto con el seminario. Hay que pensar que, por ejemplo, al principio casi todos tenían un texto referencial de Freud, ¿sí? En el seminario 11 eso deja de ser tan así. Pero, por ejemplo, en el seminario 10 está trabajando tanto en las conferencias sobre la angustia como en inhibición, síntomas de angustia. En el 7 está trabajando el proyecto, etc. Y entonces, bueno, hace una síntesis de lo que él ha presentado él en ese año y lo escribe, y después, habrá sido como en el 68, mentira, no lo tengo. En el 68 creo, algo así, que se publican los escritos, que es un tomo gigante. Nosotros tenemos escritos 1 y escritos 2. Eso en francés no existe, escritos, que si creen ya eso es gigante, en francés es más grande aún, es el doble. Y son textos no muy fáciles, pero, a ver, tienen otra lógica. Una de las cosas que te iba a decir es que, para mí Lacan es un autor sumamente lógico, entonces las divisiones, y estructurado, entonces cada división que él hace, ahí uno debería poder captar como una idea u otra. Entonces por eso tiene el 1.1, 1.2, en cada uno va desarrollando una idea diferente. Lo que pasa es que a veces no entendemos su lógica. Es la barrera que tenemos, digamos. Entonces, bueno, eso es un trabajo que a mí me parece súper lindo poner cuando uno se encuentra que no sabe cómo saltó de A a B, ponerse a ver, porque ahí muchas veces sale para mí lo más bonito y lo que más cuesta entender. Por ejemplo, ¿por qué cuando está hablando de la sublimación, por lo general es al final de las clases y dice, bueno, ya yo no voy a hablar más de esto? Hay muchas cosas que vale la pena ponerse a ver por qué saltaste de estar hablando de esto a estar hablando de esto otro, que para mí no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces sí, los escritos son diferentes de los seminarios y son un poco más sintetizados, por eso a veces también cuesta un poco. Los escritos solo, acá los tenemos dos, ¿cierto? El 1 y el 2, que en francés sería 1, ¿cierto? Sí, pero es lo mismo, están dos tomos. Ahora, después está otro, que son los otros escritos, pero ya eso es otra cosa. Ok, les quería preguntar primero si habían podido leer el primer
la primera sección sería, porque como no no les envié ¿tuvieron tiempo de leer? Sí, algo. Me gustaría que por lo menos discutieran entre ustedes qué fue, por lo menos lo que más les gustó y lo que menos les gustó. También si capaz puedan decir algo tipo, no entendí esto en lo más mínimo, o No entendí nada. entendí esto, o sea, creo que esto va por acá, creo que esto se relaciona con lo que hablamos la última vez, esto no lo entendí, no sé, digamos, lo que más le llamó la atención un poco entre ustedes, sin que yo esté acá, como si yo no estuviera. ¿Vos decís del punto 1.1 o del resto, del resto 1, del punto 1, creo que es hasta el punto 5. Bueno, yo la verdad es que lo leí, no entendí mucho, entonces me fui mejor a leer a el de Julián Cerna, ¿cierto? Okay. Y empecé a leerlo, y en este encontré... Ajá, ¿estás entiendo? Sí, pues, ¿cómo decirlo? Muy acertado lo que proponía Félix, porque para mí es la descripción de lo que habla Lacan en cuanto a la praxis en el psicoanálisis, ¿no? En todo lo que tiene que ver con metonimia, con metáfora, con toda esa cuestión. Lo lleva a uno a leer y aprender un poco de lingüística. Entonces busque términos que sean, que no son usuales, ¿cierto? Pues, en la interpretación de los sueños de Freud, recuerdan cómo empieza a decodificar prácticamente las sueños. Desde aquí en este texto se entendería mejor cuando ya empiezas uno a ver todo lo que tiene que ver con la semántica, con todo lo que tiene que ver con la lingüística. Luego leí ya acá y esa parte, ¿cierto? Y había dos términos, pero no me acuerdo dónde, pero deberían tener que ver con la escolástica, esto que decía Félix, que habla en oposición a eso, como que es lo de la objetivación y una universalización. ¿Puede ser que Serna habla de esto? Sí. Para poner algo del orden, yo entendía como de la polisemia del significante, esta equivocidad del significante, digamos como que de esto estaba hablando, algo así. Sí. Es un texto largo, digamos, más o menos, pero por ahí iba la cosa. Por ahí. Sí. Sí, el escrito es difícil de leer, no solo pienso yo por la lógica que decía Félix, sino cómo habla, las palabras son difíciles, no sé. Sí, y que tú vas a buscar un término y te lleva a ampliar. Por un lado, ¿no es cierto? Y por otro, por ahí está otro también de la referencia a textos. Sí, eso me pasa mucho. Tenés que ir a los textos, después ir al diccionario. O como que me da la sensación de que hace referencias, que entiendo que son referencias, pero no sé bien a qué refiere. Entonces tampoco es que no es explícita como para ir a buscar, sino que está diciendo algo que claramente tiene que ver con otra cosa que yo no la entiendo porque no sé con qué tiene que ver. No sé, yo leí un poco, bueno, le contaba a Félix, me frustré y medio que abandoné, o sea, empecé a leer. Sí, yo hice lo mismo, yo leí un rato eso y dije, no, voy a leer el otro, a ver si me ayuda. Y más que ya había visto los videos, entonces trataba de buscar todo eso que había leído antes en el texto y todo lo que había leído de los videos de antes, que había visto, tratarlos de ver a ver si me... Si entendía un poco la lectura y no, todavía no. Claro. No llegaba a ese punto. A ver, de lo que es esto yo marqué algunas cosas, pero... La relación del sujeto con su propia palabra, a mí me parece importante, porque algo, creo entender, que está como definiendo, ubicando. Yo marqué, por ejemplo, una frase que me pareció así como que era importante, no sé bien si entiendo a qué va, en el apartado 2. En el punto 1, apartado 2, dice, por cuanto el nombre del hecho manifiesto de que una alucinación es un perceptum sin objeto, que esto habíamos hablado un poco con Félix, de lo que se entiende por la alucinación, esas posiciones se atienden a pedir razón al percipiens de ese perceptum, como si yo lo puse como pensándolo como si fuese que se le pide explicación al sujeto de por qué está percibiendo algo sin objeto. Me parece que en realidad está haciendo como una crítica a esta idea de alucinación.
Esa es como una mínima idea que ni siquiera sé si va para ese lado. Está muy bien Bueno, eso. está bien, Sí, pero me porque parece que no. creo que Como si la mirada Sí. cayera sobre el sujeto en realidad, que es como Exacto. que tiene que dar cuenta de eso que está viendo o no está. Voy a buscar. No sé en qué Esa página. apenas comienza el texto. Sí, no, era otra Otra cuestión que quería. cuestión que me gustaría ver Claro, cómo se porque entiende. creo que venía hablando, no recuerdo párrafos anteriores, de la pregunta, de una pregunta, puede ser que Es se esta, ¿no? diga, Es la pregunta claro, que los bancos de la escuela. Esto. Poné minúscula. claro, donde no se pone en cuestión, podría decir, si no se pone Sí. en cuestión esto, quizás esto que vos estás diciendo, Natalia, en un punto como que no se... Esto que de. dice acá Lacan, ¿no? Esto como que no se atiene a pedir razón, por ahí. Me parece que lo que decís es esto que está acá arriba. Claro. Las alternancias de identidad del percipient. Eso. La Sí. unidad del perceptum no se discute. Sí, viene como a poner en interrogante algunas cuestiones de las que viene hablando en relación a... Acá sería lo que vos situabas es en relación al percipiens. En cuanto a esa percepción, sería de la naturaleza o de eso. Sí. Esa parte, ¿cómo no Que se no sé. comprende? Que no sé si está hablando de... A ver. Lo que él dice es a partir de acá, de este último párrafo. A partir del donde pero. los enumera, ¿cierto? Pero sí, ¿qué es lo que está enumerando? Sí. La sensación, o sea que ahí le he dado vueltas Sí, y me no perdí un logro. poco ahí. Sí. Me perdí en la enumeración. Sí, Pues yo trato de escribir ahora. eso que enumera esta relación a la cadena significante, que es eso lo que, Sí, que dice que se impone por sí misma al sujeto en su dimensión de voz. Ay, no sé, me perdí. ¿Cuál es la alucinación motriz verbal? Esto es una sola. Entonces tengo como entendido que la alucinación motriz tiene que ver con lo táctil, que se siente que se toca, ¿cierto? Verbal sería escuchar, Pero eso pero o sea, toda esa frase. porque cuando. Déjame ver cuál es. Sí. Ahí está mejor. Antes de las tres numeraciones. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí después lo dice, por detección de movimientos fonatorios esbozados. Lo que pasa es que se dieron cuenta los psiquiatras que cuando las personas estaban alucinando, ¿sí? Tenían una alucinación verbal, también vocalizaban. Bueno, no vocalizaban, Gesticulaban. gesticulaban. Entonces Entonces, sería como motriz verbal. Claro, motriz, Sí, verbal. verbal. Sí, es raro, pero no comprendía motriz verbal. Yo veo como es una alucinación motriz verbal. Mira, está bien. Cierto, yo, bueno, si es motriz no es verbal, ¿cierto? Y Claro, si es está verbal, bien. entonces ya. Está bien. Por eso dice como que los clínicos han dado un paso al descubrir. Ahí está como lo que dice Félix. Sí. Como que Sensorium, ¿qué entendemos por sensorium? La sensación, ¿qué traduce? el sensorium. Es indiferente en la producción de una cadena significante. Se le da vuelta así, en esa idea, ¿cierto? Bueno, está hablando La de que sensación como era por una y la sensación no hace una cadena significante. claro, como que es otra cosa, como que Sí. separamos lo que tiene que ver con no sé si decir lo afectivo, lo que se siente De la del discurso, del significante, del lenguaje. Claro. Creo entender.
Esa oración sí la entiendo así. Como otra vez, a ver si yo lo entiendo. Como que separa el sensorium, que es como una sensación de lo verbal o de la cadena significante, como si fuesen dos cosas distintas. O que este sensorium es indiferente a la producción de esa cadena significante. La producción tiene una cadena significante y ahí empieza como a explicar el porqué, ¿cierto? Claro, porque ahí es cuando enumera, como que esta se impone al sujeto en su dimensión de modo. Y después, bueno, nosotras no. ¿Y qué querrá decir ahí? Esta se impone por sí misma al sujeto en su dimensión de voz. No sé si se impone por la alucinación, siempre tiene que ver con la alucinación. Porque viene de otra cosa, digo, el párrafo es súper largo. Sí. Ok, empezamos un poquito. Sí. Por favor, porque seguimos haciendo Contrariados. Sí, porque nosotros... Aquí escribí algunas cosas, les doy un momentito también para que las lean, porque si no van a estar leyéndolas mientras yo estoy hablando, así que tomen un momentico. Si quieren también las pueden comentar. ¿Ustedes entienden el no poder hablar sin oírse? Por ahí es tan obvio. ¿Cómo otra vez? ¿Cuál? El no poder hablar, lo leí también acá cuando dice no poder hablar sin oírse. Claro, porque no hay manera, o sea, cuando tú Claro. hablas, te escuchas. Te escuchas. Es así, así. Yo Porque estabas buscando algo más complejo. Claro. Porque- Igual, ojo que eso Como a veces tiene uno no se implicaciones escucha. súper complejas, o sea, por ejemplo... Puede no escucharse uno muchas veces. Pero no puedes hablar sin Claro, pero ahí, digamos, o sea, no es como que comprendas o es como que estamos hablando de lo musical, de la Claro. música, o sea, no del sentido, Claro. ¿sí? O sea, estamos hablando del ruido, Del después de ruido. ahí que tú lo descifres o no es otra cosa, Ahí está. ¿sí? Sí, ahí Me pueden hacer una distinción entre ¿cómo es? Perceptum y ¿cuál es el otro? Perciptum. Claro, eso es la división que habíamos hecho la otra vez entre Sí. el ojo y aquello que mira, ¿sí? Igual, bueno, ya lo vamos a ir comentando todo, creo que ya lo lograron leer. Sí, sí, Bien. fue efecto los mandas. Sí, le tomo fotos y Sí. después lo mando. Sí, Sí. sí, o si O quieren... tomo su foto ahora. No me molesta ninguno de los dos. Igual le voy a tomar fotos. Así Bueno, está bien. bueno, entonces, básicamente acá, al principio del punto 2, Lacan está hablando, sí, de eso, o sea, del percipiens y el perceptum, es decir, el perceptor y lo que percibe. Y está diciendo que, bueno, en la escuela es donde nos enseñan a nosotros a no preguntarnos si el perceptum, es decir, aquello que percibimos, tiene más de un sentido. ¿Sí? Acá a mí me parece que está tratando la escuela como un lugar normalizador donde todo el mundo tiene que aprender lo mismo y de la misma manera, ¿sí? Pero en fin, lo más interesante para nosotros es que acá empieza a hablar un poco de que el perceptum no tiene un sentido equívoco, es decir, que el mundo, que aquello que percibimos, que aquello que nos está dado tiene más de un sentido, es decir, quiere decir algo, lo pudiéramos poner de esa manera. Es decir, acá está rompiendo porque, a ver, pensémoslo al revés, si tiene un sentido único, es que nosotros lo podemos estudiar, que todos tenemos que ver lo mismo, que todos tenemos que interpretarlo de igual manera, que el que no interprete no es normal, etc. ¿Sí? Es decir,
Si yo tengo diferentes ojos, todos deberían ver lo mismo, ¿sí? Esto sería que tiene un sentido, digamos, si esto tiene un sentido unívoco, si tiene un sentido no cambiable, no interpretable por otro, entonces todos los podemos ver y el que sepa el sentido único que es, entonces va a estar bien, y los que no, no. Ahora, no se trata precisamente porque esto, digamos que es la manera que nosotros nos empezamos a pensar de una vez. Bueno, entonces como no tiene un sentido equívoco, entonces cada uno piensa aquello que piensa sobre el mundo. Yo diría que no es de eso que se trata, ojo. Después de eso lo vamos a ir tratando un poco más después, cuando tratemos el esquema R. Pero por ahora, tenemos que decir que no es que hay como que diferentes cosas según a donde lo veas, sino que no tiene un sentido unívoco, es decir, que tiene más de un sentido, ¿sí? Tiene un sentido cambiable, o tiene un sentido, o tiene los sentidos, ¿sí? O sea, no es un sentido igual a sí mismo. Ahora, eso obviamente no quiere decir que, por ejemplo, haya ciertos sentidos habilitados y ciertos otros no. Tampoco, por ejemplo, quiere decir, o sea, para dirigirlo un poco más hacia donde yo pienso que va, es que, bueno, si tú tienes como cierto armado, cierta máquina que empieza a funcionar, te da cierto sentido, pero no hay como infinitas máquinas, ¿sí? Hay diferentes tipos de máquinas y dependiendo de cómo la pongamos a funcionar te va a dar un sentido. Por ejemplo, esto incluso lo pudiéramos pensar como una máquina, ¿sí? El pensar que el mundo, que el perceptum tiene un solo sentido, o el achicar los sentidos posibles te da esto, que es una posibilidad, ¿sí? Pensar que el mundo está ahí dado para que nosotros vengamos y con nuestra inteligencia lo entendamos. Ahora, Lacan está diciendo, sí, esto es una manera de pensar la psicosis. Sin embargo, eso nos lleva a que tiene que estar a la altura de la realidad, es decir, que él tiene, o sea, ve acá y ve, en su mente ve un mundo. Está acá y ve el mismo mundo. Este está acá y ve el mismo mundo. Ahora, que está acá, ve otro mundo. ¿Sí? Entonces, porque no tiene, no está a la altura de la realidad, digamos, o sea, la realidad, énfasis en la, y el sentido unívoco, ¿sí? La realidad, que tiene un sentido unívoco, está ahí, o sea, ella es, digamos, incambiable, inmodificable, mientras que sería el problema, porque sería un problema con el percipiens, o aquel que está percibiendo. Entonces, a este percipiens, vamos a llamarlo loco directo, bueno, psicótico directamente. La postura, pues, de la psicología, ¿cierto? Y de muchos psicoanalistas, sí. Pues es la postura psicológica por excelencia. De hecho, lo encuentran en el DSM-4, la definición de la alucinación como percepción sin objeto. O sea, está bien, esto es del 53, ¿es? No me acuerdo. ¿El seminario o el escrito? El escrito. El seminario, 57, bueno, por ahí. Por y sigue siendo vigente, o sea, porque no ha cambiado eso. Sí, en el DSM aún está así. Bueno, sí. Entonces, lo que acá Lacan me parece que está diciendo es que el perceptum, o sea, que el error que hay acá es pensar que esto, es decir, el error no está acá, ¿sí? Porque este tipo de manera de pensar la psicosis piensa que el error está acá, ¿sí? Sin embargo, lo que Lacan dice es, no, el error está acá, en pensar que esto tiene un solo sentido,
Entonces aquí psicótico no está a la altura de la realidad. Y desde acá dice, bueno, el error acá es pensar que el mundo, el perceptum tiene un solo sentido. Pero no sé si además ven lo genial de lo que en verdad está cambiando acá. Sí, claro. ¿Qué? A ver. Lo que está criticando es que es el sujeto quien tiene un error, digámoslo de esa forma, ¿cierto? Es el enfermo, es el patológico, ¿cierto? Lo que está cambiando en sí, miremos el mundo ahí como lo cultural. Pues no sé cómo describir ahí eso, ¿cierto? Si el mundo, la realidad. Digamos el mundo, porque... Sí, porque decimos lo real, ya, el mundo no se interpreta de una sola forma. Claro, entonces... Porque está fuera del sujeto, no en el sujeto. Entonces está cambiando el mundo, ¿por qué? O sea, porque acá el mundo, aquello que no está, la realidad, es algo tridimensional, es algo que podemos tocar, es algo que todos podemos ver, ¿sí? ¿Y por qué lo cambia? O sea, ¿por qué cosa lo cambia? Por la cultura. Por el lenguaje. Sí, por el lenguaje, por la cultura, por el sentido, ¿sí? Es decir, la sustitución que él está haciendo acá, de alguna manera medio lacaniana, es poner el sentido sobre la realidad. ¿Sí? Es decir, aquello con lo que nosotros vamos a trabajar no es la realidad, vamos a trabajar sobre el sentido. Es un cambio gigante, ¿sí? Porque entonces además después empiezan como las complicaciones diagnósticas, porque por ejemplo, no sé si ustedes han ido a una presentación de casos o algo así, donde siempre lo que se busca en la psicosis es el fenómeno alucinatorio o alucinoso, digamos. Puede no ser una alucinación así completa, sino por ejemplo que sienta algo raro cuando pasa tal cosa. Para mí lo que la me está planteando es que no se trata de eso, sino que se trata del sentido que se le puede dar, por ejemplo, a eso que te está pasando a ti, o a eso que tuviste que supuestamente más nadie vio. ¿Sí? O sea... La significación que le da a eso, puede ser. Sí, más o menos. La bombita, alguna cosa. Sí. ¿No? Como le da como una significación, un sentido, sería algo de eso que decir. Sí, de hecho, ahorita vamos a ver cómo la certeza, incluso él la define como significación de significación. De significación. ¿Sí? Es la significación actuando sobre sí misma. Eso quiere decir aquello que eso quiere decir. Entonces, nada tiene que ver con el mundo, ni con si escuchaste algo que en verdad no estaba ahí, ni si viste algo que en verdad no estaba ahí. Porque bueno, nos pudiéramos meter con todo ese tema filosófico de bueno, qué es lo que uno en verdad ve, etcétera. Me parece que acá lo que Lacan está diciendo es como que bueno, incluso eso no nos importa demasiado, lo que nos importa. Además, no sé si ustedes se han puesto a pensar por ejemplo, el tema del suicidio, ¿sí? La filosofía occidental, la de nosotros, comenzó como un suicidio, ¿sí? O sea, todo eso que se intenta rechazar muchísimas veces, nuestro pensamiento está
completamente tomado por él. Sócrates se suicidó. ¿Sí? Suicidio medio forzado, etcétera, está bien, pero decidió tomar su vida. Camus, por ejemplo, dice que el suicidio es el único problema filosófico que vale la pena pensar, digamos, ¿sí? O, por ejemplo, podríamos pensar cosas como la importancia de Sade, ¿sí? A pesar de, digamos, todas estas desviaciones sexuales que él nos presenta, al fin y al cabo es un autor súper importante. ¿Sí? Lo que digo es como que a nosotros nos importa cierta cosa que tiene que ver con el sentido, porque al fin y al cabo las conductas también se pueden interpretar. Y no es lo mismo creo que se llama Arikiri. Sí. Agarrar la espada y no es lo mismo eso que un suicidio porque la esposa le montó los cuernos, ¿sí? O un suicidio porque la economía se puso muy mal. No es lo mismo, por ejemplo, un asesinato que el sacrificio de una persona virgen para que se den las cosechas, ¿sí? Entonces me parece que a esto va un poco ese tipo de cosas, como que dejemos de pensar en la realidad, en las conductas, en aquello que nos da un solo sentido. Más que la realidad, aquí tuviéramos que poner aquello que nos da un solo sentido. Mientras que tuviéramos que abrirnos a la diferencia de sentidos, ¿sí? Y ahí ver cómo está el sentido funcionando en el caso para nosotros poder hacer el diagnóstico. Les leo porque no sé cómo no llegué. Bien, nos atrevemos efectivamente, esto es el tercer párrafo. La oración que decía yo en ese párrafo. Dale, ¿la quieres leer? ¿La oración o todo el párrafo? Es todo el párrafo, para que vayamos. Nos atrevemos efectivamente a meter en la misma bolsa, si puede decirse, todas las posiciones, sean mecanicistas o dinamistas en la materia, sean en ellas la génesis del organismo o del psiquismo, y la estructura de la desintegración o del conflicto, sí, todas, por ingeniosas que se muestren, por cuanto el nombre del hecho manifiesto de que una alucinación es un perceptum sin objeto, esas posiciones se atienen a pedir razón al percipiens de ese perceptum, sin que a nadie se le ocurra que en esa pesquisa se salta un tiempo, el de interrogarse sobre si el perceptum mismo deja un sentido unívoco al percipiens aquí conminado a explicarlo. Sí. Además, esto es muy interesante porque, a ver, no es lo mismo que la génesis venga del organismo o del psiquismo, ¿sí? Pero acá me está diciendo, no nos importa, ¿sí? Lo que a nosotros importa es otra cosa que estamos tomando en cuenta, que es la relación en esa teoría, o qué es lo que hay en esa teoría, ¿sí? Porque, ojo, en esas teorías, ¿sí? Si el origen está o en el organismo, digamos, en ese momento habían dos teorías grandes. Una decía que acuérdense que teníamos el psicótico, ¿sí? La persona psicótica, que es la que no veía bien la realidad. Entonces había dos tipos de teoría, una que decía que eso era por su cuerpo, es decir, que el psicótico no veía la realidad bien porque había una falla en sus neurotransmisores, por ejemplo, y otra teoría que era el psicótico no ve las cosas bien porque hay un problema en su mente, ¿sí? Ojo que acá lo que está diciendo es como que tenemos la división mente-cuerpo, ¿sí? Y que esa no nos sirve para dar cuenta de aquello de lo que estamos tratando. Entonces está diciendo, bueno, vengan, sean en ellas la génesis del organismo, del psiquismo, del cuerpo, de la mente, y la estructura de desintegración del conflicto, sí, todas las vamos a meter en la misma bolsa, por más ingeniosas que parezcan ser, porque le hacen al que está percibiendo dar cuenta de aquello que está viendo. Y el problema ahí es que no se están saltando un tiempo, porque no están dándose cuenta que aquello que están viendo puede tener más de un sentido. Entonces, ¿cómo le vas a pedir al
o a la persona que dé cuenta de aquello si no tiene un solo sentido? Entonces ahí nos empieza a decir, bueno, entonces lo que tenemos que estudiar es la alucinación verbal, porque en la alucinación verbal tenemos un problema, digamos, que es que no es reducible ni a un sentimiento, ni a una sensación, ¿sí?, ni a un perceptum que diera su unidad, ¿sí?, ni a un individuo o un sujeto, para decirlo de alguna manera, que diera su unidad. Es decir, esta falta de univocidad, de sentido unívoco, lo vemos paradigmáticamente en la alucinación verbal. Y él dice, no estoy muy bien seguro de dónde, pero después lo podrán ver, que no se trata de la alucinación auditiva. ¿Sí? Él dice, ahí tengamos cuidado, porque no se trata de la alucinación auditiva. Se trata más bien de la alucinación verbal, que conjuga dos cosas diferentes, ¿sí?, que sería el sentido y la parte musical, que sería más la parte de la alucinación auditiva, ¿sí? Es decir, vamos a leer un poco acá. Es un error, en efecto, considerarla como auditiva por su naturaleza, cuando es concebible en última instancia que no lo sea en ningún grado, en un sordo mudo, por ejemplo, o en un registro cualquiera no auditivo de deletreo alucinatorio. ¿Sí? O sea, una alucinación donde hay algo que se está deletreando o algo que se está produciendo verbalmente, de eso estamos hablando. No tiene que ser auditivo, es decir, no se tiene que escuchar. Pero pudiera darse, por ejemplo, en un sordo mudo, que es sordo, ¿sí?, no es auditivo, o se pudiera dar en una alucinación donde se vengan como ciertas imágenes una detrás de la otra y tenga como un fenómeno de sentido, digamos, porque lo que nos interesa no es tanto lo musical, sino la parte del sentido. Pero sobre todo si se considera que el acto de oír no es el mismo según que se apunte a la coherencia de la cadena verbal, ¿sí?, que está al lado del sentido, especialmente a su sobredeterminación en cada instante por el efecto a posteriori de su secuencia, esto que seguro habrán escuchado 1000 veces, que es que hasta el final, o sea que no es hasta el final de la oración que yo puedo decir cuál es el sentido de la oración, ¿sí? No es lo mismo decir un hombre bueno para nada, ¿sí?, etcétera. Eso no voy a meter mucho con eso porque es algo que los ejemplos ya están demasiado dichos. Así como también la suspensión en cada instante de su valor en el advenimiento de un sentido siempre pronto a ser desplazado, o según que se acomode en la palabra a la modulación sonora a tal fin del análisis acústico, tonal o fonético, incluso de potencia musical. Entonces, tenemos dos lados. Un lugar donde se está desplazando el sentido constantemente, que es el que a mi gusto es el que más nos interesa, ¿sí?, que se puede producir con aquello verbal que está sucediendo en la alucinación, y por otro lado la parte musical, que es, bueno, lo tonal, ¿sí?, los tonos, lo fonético, incluso su potencia musical. Estos recordatorios muy abreviados bastarán para hacer valer la diferencia de las subjetividades interesadas en la mira del perceptum, y cómo se la desconoce en el interrogatorio de los enfermos y la nosología de las voces. Pero podría pretenderse reducir esa diferencia a un nivel de objetivación en el percipiens. No hay nada de esto, sin embargo, porque es el nivel donde la síntesis subjetiva confiere su pleno sentido a la palabra, donde el sujeto muestra todas las paradojas de que es paciente en esa percepción singular. A ver, acá lo que nos está mostrando es cómo esto no le llega a la persona de una manera igual, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, si todos acá tocáramos música, ¿sí?, cada uno tuviera un piano allá adelante, yo toco do,
y ustedes son muy buenos con su escucha musical, ustedes van a poder decir eso es un do, ¿sí? O sea, sin ningún tipo de problema. También va a pasar si acá viene un chino, ¿sí? Chino que sabe música, do, listo. Una persona de los Estados Unidos, una persona de Italia, ¿sí? Un inglés, ¿sí? Una persona de África, todos, si saben algo de música, no pueden decir do. O por lo menos, capaz lo pueden encontrar, incluso si no saben, les doy el piano, me van a poder decir do. Ahora, no es lo mismo eso al sentido. O sea, si yo de repente acá empezar a hablar chino, no me van a entender. Capaz pudieran repetir lo mismo que yo estoy diciendo, pero eso para ustedes no va a tener ningún tipo de sentido, ningún tipo de valor. Entonces, cuando se intenta hacer esto del diagnóstico de las voces y ver cómo las voces funcionan, se deja de lado que eso no funciona en un percipiens, en un sujeto, sino que en el sujeto hay varias voces a la vez. Esto, si lo quieren pensar de una manera así más fenomenológica, sería que tenemos como la voz de mi padre, la voz de mi madre, la voz de mi tío, de mi hermana, como integrada en mí, y eso se junta para hacer un yo, ¿sí? Yo estoy compuesto de las diferentes voces que a mí me han hablado a través de mi vida. Entonces dice que estas paradojas aparecen ya cuando es el otro el que profiere la palabra, es cosa que queda bastante manifiesta en el sujeto por la posibilidad de obedecer a ella en cuanto que gobierna su escucha y su puesta en guardia. Es decir, estas paradojas sí, aparecen cuando otra persona le dice obedece, porque ahí pareciera que él tuviera la posibilidad de no obedecer. Acá, no vamos a llegar a eso, pero después van a poder pensar todo el tema del oigo sentido del jouissance, del gozo. ¿Por qué? Por esto mismo de que no se puede hablar sin oírse. A ver, si yo a ustedes les digo oigan, ustedes no pueden no oír. O sea, ya ahí hicieron caso al mismo momento que yo lo dije, ¿sí? Si les digo salten es diferente, pero al momento de hablar se dice oye, oigan, ¿sí? Entonces, estas paradojas aparecen ya cuando alguien más dice la palabra, y eso queda manifiesto porque el sujeto puede obedecer a ella en cuanto que gobierna su escucha y su puesta en guardia, pues solo entrar en contacto con su audición, ¿sí? Al momento de empezar a escuchar, el sujeto cae bajo el efecto de una sugestión, de la que solo escapa reduciendo al otro a no ser sino, es decir, a ser, ¿okay? A reducir al otro a ser el portavoz de un discurso que no es de él, una intención que mantiene él en reserva, ¿sí? Es decir, acá está hablando de que estas voces pueden no reconocerse dentro de uno mismo, sino que aparecer paradojalmente afuera, en otra persona. Y aparecen ahí porque yo supuestamente puedo no escuchar o no obedecer a aquello que me dice esa persona. Entonces por eso lo pongo como portavoz de un discurso que no es suyo, o una intención que mantiene él en reserva, o sea que se engaña a sí mismo. Entonces por eso pone esa intención en la otra persona. Vamos a ver que acá lo que está haciendo, o sea, creo que lo deben estar pensando, que está trabajando todo el problema de la proyección, ¿sí? En el yo no dije eso, tú dijiste eso, y tú dijiste eso porque no lo aceptas en ti mismo, entonces me lo proyectas a mí, ¿sí? Como lo rechazas de ti mismo, dices que yo fui el que dije eso. Vamos otra vez.
Estos recordatorios muy abreviados, si se acuerdan estos que estábamos hablando acá, de la alucinación, que al principio es equívoco, tiene más de una voz, que la alucinación verbal la vamos a tomar como paradigmática. Estos recordatorios muy abreviados bastarían para hacer valer la diferencia de las subjetividades interesadas en la mira del perceptum, y cómo se las desconoce en el interrogatorio de los enfermos y de la nosología de las voces. Pero podría pretenderse reducir esta diferencia al nivel de objetivación en el precipiencio, es decir, los diferentes puntos de vista se pudieran pretender objetivar en la persona, ¿sí? O sea, todos estos sentidos que puede dar el mundo se pretenden objetivar, hacer un objeto dentro de la persona del sujeto, ¿sí? La diferencia de las voces, de los diferentes, digamos, puntos de vista, si lo quieren llamar así. No hay nada de esto, sin embargo, porque es en el nivel donde la síntesis subjetiva confiere su pleno sentido a la palabra, ¿sí? Es decir, síntesis, ustedes saben que análisis es división, síntesis subjetiva, es decir, traer juntas las diferentes partes del sujeto, confiere su pleno sentido a la palabra, donde el sujeto muestra todas las paradojas de que es paciente en esa percepción singular, que sería la alucinación verbal, ¿sí? Que esas paradojas aparecen ya cuando es el otro que profiere la palabra, es cosa que queda bastante manifiesta en el sujeto por la posibilidad de obedecer a ella en cuanto que gobierna su escucha, es decir, está en el otro y yo puedo decidir escucharlo o no. Y su puesta en guardia, es decir, su atención. Pues solo con entrar en contacto con su audición, es decir, al escucharse, o al escuchar, el sujeto cae bajo el efecto de una sugestión, de la que solo es capaz reduciendo al otro a ser un portavoz del discurso, que no es de él, ¿sí? O sea, un discurso que no es del otro, o de una intención que mantiene él en reserva. Voy a saltar un poco justo antes de la enumeración, ¿sí? Pero no por ello han articulado donde reside el punto crucial. Nos va a decir el punto crucial, ¿sí? Justo antes de los números. Es que, dado que el sensorium es indiferente en la producción de una cadena significante, ¿sí? Es decir, aquello que uno siente no tiene nada que ver en la producción de la cadena significante. Se impone por sí misma al sujeto en su dimensión de voz. La cadena significante se le impone al sujeto como si fuera una voz, ¿sí? Toma como tal una realidad proporcional al tiempo, perfectamente observable en la experiencia, que implica su atribución subjetiva. Es decir, que la realidad de la cadena significante se nos presenta por el tiempo, sobre todo por el après-coup, ¿sí? Es decir, porque ¿cómo establecemos un tiempo? ¿Sí? Pudiéramos establecer un tiempo musical donde sería el ritmo, ¿sí? Es lo que nos permite bailar, ¿sí? Porque sabemos que no sé si han bailado alguna vez una canción que de repente cambia el ritmo en la mitad y ustedes no están preparados para eso y obviamente bailan mal, porque si aquí tengo la misma distancia, aquí tengo la misma distancia, aquí tengo la misma distancia y después tengo otra distancia acá, no sigue el ritmo, no voy a poder bailar, voy a esperar que esté acá, ¿sí? Y otra cosa, otro tipo de tiempo sería esto. ¿Sí? Pero ahí también hay tiempo, hay dos tiempos, que es lo que nos produce el sentido. Voy otra vez. Toma como tal
una realidad proporcional al tiempo, perfectamente observable en la experiencia, que implica su atribución subjetiva. Y 3, su estructura propia, en cuanto significante, es determinante en esa atribución, que, por regla, es distributiva, es decir, con varias voces, y que plantea, pues, como tal, al percipiens, pretendidamente unificador, como equívoco. Es decir, la cadena significante es distributiva, es decir, la voz, esto quedó horrible, no está ni acá ni acá, sino que está distribuida, digamos que está por todos lados. Entonces, si la atribución subjetiva, ¿sí?, depende o está implicada por la realidad de la cadena significante, que es proporcional al tiempo, ¿sí?, entonces el sujeto también tiene que ser, digamos, disperso, ¿sí? La voz para pensar un poco la voz, porque estoy hablando mucho de la voz sin haber dado como alguna definición o algo así, y muchas veces se cree que es algo como complicadísimo. Podemos pensarlo, por lo menos en este primer momento, como las minorías que quieren tener una voz, ¿sí? Eso obviamente no tiene nada que ver con que si efectivamente hablen o no, o que puedan hacer alguna bulla, algún ruido. Tiene que ver con, digamos de alguna manera, que se tome en cuenta su intención, ¿sí?, o que ellos puedan expresar su intención. Lo que pasa es que el sujeto tiene más de una voz, es decir, tiene varias intenciones a la vez. Y esto está dado porque la cadena significante tiene más de una intención a la vez por tener más de un sentido a la vez, ¿sí? No sé si esto está... A ver, si pensamos una flecha, esto no me acuerdo si lo dije la otra vez. Si yo les digo, cuando salgan del edificio, caminen 100 cuadras sobre la valle y van a encontrar un tesoro de 3.000 pesos, ¿sí? Bueno, 3.000 millones de pesos, ¿sí? Que sea un poco más divertido. Sí. Entonces, si yo les digo caminen 100 metros sobre la valle, este es el edificio, no les estoy dando la dirección precisa. Podría ser claro, porque pudiera ser para acá, pudiera ser para la derecha o pudiera ser para la izquierda, ¿sí? Esto se llama sentido. Esta es dirección, ¿sí? Sobre la valle es la dirección. Sentido derecho. Aquí sería sentido izquierdo. Entonces, si les digo sobre la valle, tienen la dirección. Faltaría que les dijera hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, tenemos, digamos de esta manera, aquello sobre lo que, o hacia dónde nos dirigimos. Ven que hacia ahí sería la motivación, la intención, el sentido. Acá lo que estamos diciendo es que el lenguaje tiene muchísimo sentido. Bueno, digamos de alguna manera más calmada, más de un sentido. Como el lenguaje tiene más de un sentido y el mundo nosotros pensábamos que solo tenía un sentido, entramos en un problema, tenemos una diferencia. Bien, entonces, la idea es que hay una tendencia a unificar estos sentidos y a unificar estas voces. Pero Lacan dice que es algo falso, digamos, porque el mismo lenguaje te dice que hay diferentes sentidos. Y si la cadena significante y el lenguaje es lo que crea el sujeto, la cadena significante y el lenguaje tiene varias voces, entonces el sujeto también los tiene. Vamos otra vez.
Esta se impone por sí misma, la cadena significante. La cadena significante se impone por sí misma, se impone al sujeto en su dimensión de voz. ¿Sí? Es decir, la cadena significante es lo que le da la voz al sujeto. La cadena significante toma como tal una realidad proporcional al tiempo, perfectamente observable en la experiencia, que implica su atribución subjetiva. Es decir, por pensar el lenguaje en términos de tiempo, en vez de todo una vez, sino que pensamos, bueno, esto es lo que le da sentido a esto otro, entonces nos produce una atribución subjetiva, nos produce el sujeto. Su estructura, la cadena significante tiene una estructura propia en cuanto significante. Y eso es determinante en su distribución, la distribución de las voces, que se distribuye por todos lados y que plantea como tal al percipiens, al sujeto pretendidamente unificador, como equívoco. ¿Sí? Es decir, cuando se produce el sujeto también tiene más de una voz. Entonces es mentira que sea uno el sujeto. ¿Sí? Es decir, que ni el mundo ni el sujeto son unos. Porque el mundo tiene más de un sentido y el sujeto, por ser producto de la cadena significante, tiene más de una voz. Tiene más de una intención. ¿Sí? Para mí esto lo podemos también pensar como el inconsciente está estructurado como el lenguaje. ¿Sí? Es decir, el inconsciente está fragmentado, tiene diferentes elementos vacíos y por eso se nos hace difícil saber qué queremos. ¿Sí? ¿Quieren hacer algún comentario? Llegamos al final de del punto 2, así que sería bueno, digamos, buen momento para... ¿Por qué pusiste ahí no auditiva? Claro, porque aquí estamos hablando, o sea, a mí me parece que Lacan está, bueno, Lacan está haciendo la diferencia, eso no, ahí creo que él mismo lo dice. Sí, dice... al final de la página 510 empieza, es un error en efecto considerarla como auditiva por su naturaleza. ¿Sí? Pero más allá de que Lacan lo diga o no, me parece que es importante hacer esta definición, este cambio, ¿sí? Que no sea auditiva sino verbal, porque la alucinación de la que estamos hablando es la alucinación, digámoslo así, que crea sentido, o la alucinación que tiene sentido. ¿Sí? Entonces no es auditiva porque no se trata de que tú escuches, no sé, un ruidito. No, hay un sentido, esa es como la diferencia que está marcando. Claro, que incluso pudiera ser una serie de imágenes. No sé si alguna vez han... mis bellos dibujos, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes
cuál es el orden. Esto es una copa, obviamente. ¿Sí? Obviamente. Es muy obvio que esto es una copa. Esto es una copa en la mitad del aire y esto es una copa rota en el piso. Ajá. ¿Sí? Bien. Explico primero, sí, pero bueno. Entonces, si les pido a ustedes que me digan, por favor, cuál es el orden, La secuencia. ¿sí? La secuencia, ¿qué me dirían? Sí. Pero le puse nombre, perro, pájaro, gato. Sí, perfecto, claro, porque para que después les podamos poner uno. Ah, claro. No tiene Está bien. sentido si yo les pongo números ahorita. Ah, Está bien. está bien. Bien, lo mismo pudiera pasar, por ejemplo, si yo les pongo, porque este es un ejemplo muy físico, pero si yo les pongo una niña feliz, ¿sí? Y una niña triste llorando, y después pongo como una niña que me está regañando su mamá, también pudieran más o menos hacer lo mismo. Sí. Este es como muy obvio, pero después pudiéramos como ir quitándole un poco lo evidente que es. A ver, y aquí obviamente empezamos a ver un poco más del tema de cómo cada uno interpreta, etc. En fin, a lo que quiero llegar es que esto también puede dar un sentido, sin ser auditivo, ¿sí? También podemos decir hacia allá va, o me está mostrando esto porque, o la intención de Félix con mostrarnos esto acá es, ¿sí? Pensándolo desde el punto de vista de que no necesariamente algo tiene que ser auditivo para tener un sentido. Y lo que nos interesa a nosotros es la parte, ¿cómo se llama eso? Semiótica, creo que es semiótica, de la alucinación. Por eso es alucinación verbal, no alucinación auditiva. La alucinación auditiva es que escuchas un ruido, que pudiera ser una palabra o no, pero escuchas algo. Mientras que acá no necesariamente se escucha algo. Lo que pasa es que aquello que se sintió, se percibió, se alucinó, tiene un sentido. Toma como relevancia ahí la imagen, lo que... No diría que toma relevancia, lo que diría es que no lo podemos desechar, ¿sí? Porque cuando decimos alucinación auditiva, desechamos la imagen, ¿sí? Pues es aditivo. O sea, hay como la división que se hace entre auditivo y visual. Lo que está proponiendo Lacan es hacerlo a partir del sentido, ¿sí? Incluso lo podemos ver acá. La cita que les había propuesto del 3 Sí. era que no se las había propuesto, de hecho, o sea, la habías propuesto en la computadora. Dice, estoy en la página 513, me doy un segundito. Sí. Justo al principio, en la primera línea. Claro, pero no tenemos la misma edición. Entonces, al final de la 3, es decir, antes de que empiece la 4, Sí, sí. ¿sí? Al final de la 3 dice, esa incertidumbre. Sí. Esa incertidumbre está... Acá. ¿Tenemos todo? Ah, sí, sí. Acá arriba. Ahí arriba es incertidumbre. Buenísimo. Esa incertidumbre llegó a su fin, una vez pasada la pausa, como posición de la palabra marrana, demasiado pesada de invectiva por su parte, para seguir isocrónicamente la oscilación. No nos detengamos en eso.
lo que quiero es marcar el contexto. Está hablando de cómo hay una alucinación de una palabra que es marrana, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Así es como el discurso acabó por realizar su intención de rechazo en la alucinación. Es decir, el discurso tiene una intención de rechazo que se realiza en la alucinación. Quiero poner intención del discurso igual rechazo. De nuevo, así es como el discurso acabó por realizar su intención de rechazo en la alucinación. En el lugar donde el objeto indecible es rechazado en lo real, ¿sí? Acá pongo líneas punteadas porque es indecible, ¿sí? En ese lugar, en el lugar donde el objeto indecible es rechazado en lo real, se deja oír una palabra. O se deja entender una palabra, ¿sí? Comprender, entender, ¿sí? Por el hecho de que, ocupando el lugar de lo que no tiene nombre, no ha podido seguir la intención del sujeto sin desprenderse de ella por medio del guión de la réplica, oponiendo su antistrofa de depreciación al refunfuño de la estrofa restituida desde ese momento a la paciente con el índice del y continuando su opacidad, bla bla bla. No me voy a meter en eso. Voy de nuevo. Por el hecho de que, ocupando el lugar de lo que no tiene nombre, ¿sí? Esta palabra ocupa el lugar de aquello que no tiene nombre, ¿sí? Aquel objeto indecible no tiene nombre. Ocupando el lugar de lo que no tiene nombre, no ha podido seguir la intención del sujeto sin desprenderse de ella por medio del guión de la réplica. ¿Sí? Es decir, normalmente nos seguimos en el guión de la réplica, que sería como, por ejemplo, yo y otro. No sé si se han dado cuenta, quisiera decir que especialmente los niños, pero vean cualquier congreso y no es así, que empiezan a decirse una cosa y después te responden otra y dicen algo, responden algo, y al final ni siquiera se sabe de qué están hablando, están peleando y ya, están respondiéndose. Tú dices algo y tú dices no, sí, no, sí, no, sí, no, y listo, ¿sí? Entonces tenemos yo y otro, esto es lo que quiere decir, ¿sí? ¿Cuál es yo y cuál es otro? Varía, no tiene mucho que ver ahorita. Uno es yo y el otro es otro, y tienen una relación de yo a tú, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que acá no se puede encontrar eso, ¿sí? Esto que está acá, este objeto indecible rechazado en lo real, no entra en la relación yo-tú. Voy de nuevo. Así es como el discurso acabó por realizar su intención de rechazo en la alucinación. Es decir, el discurso tiene una intención de rechazo de acá, va para afuera, de rechazo en la alucinación. Entonces, como tenemos la alucinación, se realiza, es decir, la alucinación da ese rechazo. En el lugar donde el objeto indecible es rechazado en lo real, se deja entender una palabra. Por el hecho de que, ocupando el lugar de lo que no tiene nombre, no ha podido seguir la intención del sujeto sin desprenderse de ella, por medio del guión de la réplica. Entonces, no entiendo a qué quiere decir esto, sin desprenderse de ella por medio del guión de la réplica. Claro, sin desprenderse de la
intención, y eso lo hace, es decir, la intención del sujeto, creo que es acá. Sí, la intención. No, o sea, sin desprenderse de la intención, y lo hace por medio del guión de la réplica. Entonces, por eso viene, a ver cómo lo pongo acá: te como, bombón; te desmaya, ratoncito. ¿Sí? Es decir, se trata de entrar en esta pelea. Pero no logra entrar en esa pelea. No. Queda como... No, lo que pasa es que, digámoslo de esta manera, esto, mediante la palabra alucinatoria, se pone acá. ¿Sí? Tenemos al sujeto que se pretende, que es una unidad objetiva. ¿Sí? Sin embargo, ese sujeto tiene una voz que capaz incluso convendría ponerla más así, ¿sí? Que se sale de él, ¿sí? Que digamos que no se acepta en sí mismo, por decirlo de alguna manera. Pero no es que no se acepte en sí mismo, sino que no lo acepta en la estructura del lenguaje, ¿sí? Es el objeto indecible, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué se hace con esto? Es la pregunta. O sea, ¿qué pasa cuando yo me topo con esto? Si este soy yo, lo que está proponiendo es que esa palabra de alucinación viene acá. Y se pone acá en el tú. Ok. ¿Sí? Como que viene del otro. Claro. O se escucha en el otro. Sí. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando antes de esto, del otro como portavoz del discurso que no es suyo o que engaña o que no es su intención? ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es poner este sentido, pongo este sentido en el otro, para que él sea el portavoz de aquello que yo no soporto del lenguaje. ¿Sí? Pero ojo que igual de esto... ¿Esto es la proyección? No, justamente. Es decir, no se trata de... Es una parte, es una estructura del lenguaje, de cómo se plantea el lenguaje en la psicosis. Hace esto, que justamente que hay un objeto indecible rechazado en lo real, y eso, ahí, a ese lugar, viene una palabra que se logra como alucinación en el otro. Porque no hay recurso para llamar a este objeto indecible, ¿sí? Al objeto de su poema de su poema de boda. Esto es lo que significa antistrofa. Antistrofa de depreciación al refunfuño, ¿es? Sí. Sí, o sea, la antistrofa es el poema de boda, un poema que se recitaba antes de la boda. En la boda. No entendía. Es una tradición griega que no me Mm. interesa demasiado. Pero a lo que quiero llegar es de la relación, digamos, o sea, de la relación marital, ¿sí? Eso es lo que importa de ahí. Entonces,
se los digo de esta manera, no sé si los voy a confundir más o sí, pero bueno, estructuralmente, digamos, no estamos hechos uno para el otro, ¿sí? O sea, tomemos eso como axiomático. Entonces, justamente al pedirnos estar juntos, bien sea en el hecho de boda o simplemente en estar en la vida juntos, hay algo intolerable, pero eso intolerable no tiene que ver ni conmigo ni contigo, tiene que ver con la estructura del lenguaje. Al yo no poder ubicarlo dentro de mí, porque supuestamente soy algo unificado, entonces no me queda otra cosa, pero no es que yo, aquello, eso feo que yo tengo en mí, tú no tienes, que sería la proyección, sino que es una estructura, una parte de la estructura del lenguaje que, frente a la cual yo tengo que actuar de alguna manera, frente a la cual yo tengo que posicionarme. La posición que estamos pensando acá con la alucinación y con la psicosis es poner una palabra ahí y esa palabra me retorna como alucinación a través de otro. ¿Algo más sobre esto antes de borrarlo? Le damos otra vueltica, porque en verdad lo otro no es como es algo que se puede decir relativamente rápido. Vamos a hacer algo, yo me voy un momento y ustedes hablan entre ustedes y cuando regrese capaz tengan una pregunta o dos. Yo voy a hacer una propuesta. Que cada uno hagamos como una explicación de qué es lo que se ha entendido. Sí, o sí me hago entender. Sí. Pues yo podría exponerle cómo voy entendiéndolo yo hasta ahora. Por eso, si quieren hablen eso, les doy unos 3 minutos, 5 minutos, solo cuchicheen un poco. Y yo regreso y seguimos. Bueno, sí. Así también, no sé, no hablo yo todo el tiempo, ni estoy aquí todo el tiempo. Bueno, yo lo planteaba por eso mismo que estaba. Igual parece que está grabando y eso, bueno, de último me dicen y quito algo de ahí. Vale. Yo lo decía porque estoy partiendo desde un principio que hay un algo ahí afuera. Yo tengo una forma particular de verlo. Tú tienes una forma particular de verlo, tú también, ¿cierto? Yo lo pensaba, ¿cómo estarán ellas entendiendo esto? ¿Cierto? ¿Lo están entendiendo como yo lo entiendo? ¿O se está entendiendo diferente? No, yo creo que se está entendiendo en un punto diferente. Entonces, yo quería compartir cómo está entendiendo tú eso que Félix está explicando. Sí. Con lo que tú has leído, cómo lo estás entendiendo tú. Si quieren, yo se los comento cómo yo lo estoy entendiendo. Entendiendo que el sujeto, a lo largo de su vida, va incorporando muchos significantes. Sí se entiende hasta ahora, ¿cierto? Por lo que decía Félix, varios discurso de papá, mamá, de todos con quien nos rodeamos, vamos haciendo un cúmulo ahí de significantes. Van en una cadena, de una forma. Pero resulta que hay un significante de esos en la psicosis, entendería yo, que no lo logro pronunciar, no lo logro nombrar, por eso no está en la palabra. Algo pasa ahí, ¿no? Hasta ahora no sé qué será, sí. Pero hay algo ahí que me incomoda y se presenta como alucinación, como, ¿sí me hago entender? Sí. El significante no lo logro yo nombrar y cuando estoy en una relación con el otro, sale ahí, me incomoda, me desborda, sí. y
Y es eso. Esto rechazado. El rechazado. Lo rechazado es como lo que Yo viene. estaba describiendo como lo que yo entiendo, ¿cierto? El sujeto tiene múltiples voces, múltiples significantes, que desean hacerse escuchar. Esos significantes han sido acomodados por el sujeto de diversas maneras. Esto porque él no decide cómo acomodarlos, simplemente están ahí. ¿Me hago entender? Hay un significante que no tiene nombre y es rechazado. No está en el lenguaje, es algo ahí que... Sí, como rechazado del discurso. Rechazado del discurso, y eso parecería ser... No tiene que ser uno nomás, ¿cierto? Pueden ser varios. Pueden ser varios que no logro incorporar, no logro... Y para mí ese sería como la psicosis, sí. Como el síntoma de la psicosis. Es como... Lo estoy entendiendo yo. Sí, yo no lo había pensado así, ahora que vos lo decís me hace sentido. Yo en este eje de yo-tú, lo que entendí de esa parte es que parecería que este significante rechazado que vos decís intenta entrar en esta lógica, pero yo no sé si este yo-tú tiene que ver con el S1 y el S2, que se responden como mutuamente en una cadena significante, sino que intenta entrar en esa lógica de ir y vuelta y no lo logra, porque es rechazado. Está siendo rechazado por mí. Un ejemplo, ¿cierto? Sí, en la psicosis. Sí, yo soy el psicótico. Y eso que no se puede nombrar está aquí. Yo no voy a poder tener un diálogo estructurado contigo. Claro, no entra en esa cadena. No entra, y tú lo ves también y no logras comprenderlo, no lo vamos a comprender. ¿Tú cómo lo comprenderías? Desde la etiqueta de la psicosis. No, pues si no se comprende qué es. Como la viste, si se da. Esa es como lo que yo he logrado, no es la única ni puede estar correcta, ¿no? Pero vos, digo, esto lo entendiste igual, lo del S1 y el S2, que era lo que El S1 y el S2 yo lo veo como una cadena significante, un significante. Claro, pero ahí es donde no entra este significante rechazado, entre este S1 y S2. A mí la confusión se me hace entre si este S1 y S2 tienen que ver con el yo y el tú. O se queda repicando ahí, por eso es que acá dice como por medio del guión de la réplica. No sé, pero no sigue la cadena. No sigue la cadena. Está rota la cadena, entonces no sé si... Que lo dice más abajo, que la cadena está rota, ¿sí? Claro. Entonces que alguien S1, solo S1, no sé. Ok, eso, bueno, y es algo que no había dicho. Estamos enroscados con el Lo de la cadena significante. Sí, habían dicho, o sea, están intentando armar Y una relación variaciones. entre esto Sí, y esto. exactamente. Bien, ¿qué más? Un poco esa. Bueno, yo lo había visto así, yo lo había visto, Sí. era en la cadena significante, ¿cierto? Significante 1, significante 2. Pero que en la psicosis habría un significante que no entra en esa cadena de S1 con el S2. Ok. Ok, no. Nada que ver. Sí, no, lo que pasa es que, a ver, según mi entender, esto más precisamente sucede, por ejemplo, en la neurosis y al fin de análisis. Esto está más cerca de la psicosis, aunque también se encuentra la neurosis, pero desplegado. ¿Sí? O sea, esto, si vemos los esquemas, por ejemplo, en el esquema R, eso está, pero no es como lo más importante. Tiene cierta importancia y después vamos a ver cuál es, pero también en verdad diría que lo más importante está acá. Y acá, digámoslo de alguna manera, es donde más se juega la parte significante. ¿Sí? Donde tenemos, por ejemplo, el significante del nombre del padre y el falo. Mientras
en la psicosis tiene como un rol muchísimo más grande, justamente porque no se tiene este tema más lingüístico, digamos. No sé si conviene, por ejemplo, esto lo pudiéramos pensar más como yo, tú, y después acá, que es el acá del esquema R, que también se ve deformado en el esquema I, estuviera más la dimensión significante, que sería, por ejemplo, sujeto otro. ¿Sí? Después igual nos vamos a meter un poco con eso. Pero para mí hay que tener un poco de cuidado en uno, pensar palabra como significante, ¿sí? Y dos, pensar que siempre se trata de significante cuando acá pudiéramos simplemente estar hablando de palabra, por ejemplo. Igual está bien, porque esto después lo vamos a retomar cuando estemos hablando del esquema I. Por ahora les diría que no se trata de lo mismo, sino que se trata más bien de la reducción que el psicótico hace de esto, como si esto fuera un yo-tú, ¿sí? En la psicosis. Pero en la neurosis no se trata de eso, sino que justamente algo puede venir a este lugar, y como puede venir a este lugar, puede regular de tal manera de que no, él sigue, no, tú, no, tú, no, tú, no, tú, no, tú, no, sí, no, etc. Justamente aquí empieza, digamos, el tema de la ley, que es donde se dice, aquel que hizo tal cosa fue él. ¿Sí? Ok, ¿algo más? Como viste toda una explicación. Qué esperando la viste. No, yo lo único que tenía para decir era esto de me quedé ahí como. Algo de la cadena significante. Sí. Sí, no quiero desvirtuar igual el propósito. Félix, a ver si digamos que el neurótico tendría una cadena de significantes articulada, ¿o no? Ok, sí, Con una sigue. secuencia. El psicótico, hay un significante que no está articulado en esa cadena significante y no se puede nombrar. Sí, está bien. A ver, lo que... Cuando... Es decir, con el significante, a mí me parece que con 2 basta. O que como mucho con 4, que serían 2, 2. ¿Sí? Yo no lo veo como que cada una de estas cosas es significante o que cada una de estas palabras pueda llegar a ser significante. Sino que se trata más bien de aquello que no se significa a sí mismo. Por lo tanto, tiene más de un sentido. ¿Sí? En Cernarango lo vas a leer como aquello que es, lo que es o algo así, con la ontología metafísica. Entonces, ¿qué pasa? Acá, acuérdense que esto tiene un sentido. ¿Sí? Es decir, no sé qué tanto entra acá la noción de significante, porque la noción de significante es justamente aquello que no tiene un sentido porque tiene más, porque es aquello que no se significa a sí mismo. O sea, por eso escribir esto, ¿sí? Es sin sentido. ¿Sí? O sea, el significante nunca es S1 sobre S1, es S1, S2. Entonces, ¿qué pasa? No se trata de S1, S2, S3, S4.
no creo que así funcione, sino que más bien se trata de que cuando se establece, incluso lo pudiéramos pensar así, cuando se establece un S2, aquello que no es el S2 es S1 y significa eso. Sí, como que vuelve eso. ¿Sí? Es decir, cuando yo establezco esto como S2, esto se me vuelve S1. Igual, ojo que por lo menos acá no es como lo está planteando Lacan. Lacan lo está planteando acá no en términos de significante, sino en términos de sentido. Entonces, más bien lo que está diciendo es, cuando tenemos un objeto que no podemos pronunciar, ¿sí? Para lo cual no tenemos palabras, una palabra ahí se impone, ¿sí? Para mantenerlo además rechazado. O sea, para mantener esto en este lugar, acá surge una palabra, es como si el vacío ese como escupiera, ¿sí? Una palabra, y esa palabra, ¿sí? Porque además no sé qué tanto convenga pensarlo como el psicótico, sino como toda una estructura, como una maquinita. ¿Se acuerdan de eso que estaba diciendo antes? Es una máquina, digamos, la psicosis es una máquina que, donde encuentra un objeto indecible, rechazado en lo real, produce una palabra. ¿Sí? Entonces, al encontrar un objeto indecible, rechazado en lo real, se produce una palabra. Y eso, la persona que está metida en esa máquina, la persona que está trabajando como esa máquina, lo mete en otra persona. Pero esto en principio se trata como de una manera de ver el mundo, una teoría, una manera de enfrentarse con el mundo. Entonces el mecanismo que usa la psicosis, y obviamente la persona que está padeciéndola, ¿sí? Es esta de cuando se encuentra algo que no se puede decir, inventa una palabra y se la tira al otro. ¿Sí? Pero esto tiene que ver con el sentido, digamos, porque esto es algo que no se puede, digamos que acá capaz lo pudiéramos cambiar. Intentemos a ver si en vez de esto ponemos sin sentido. Cuando se encuentra un sinsentido, se pone ahí una palabra y se la adjudica a otra instancia que no soy yo. Pero ojo que no es en mí. Es algo estructurado, es algo parte del lenguaje. Porque después vamos a ver que este mecanismo justamente es el que nos permite decir que la psicosis está plena, llena, repleta de sentido. Justamente porque trabaja de esta manera. Al momento que encuentra un sinsentido, arroja una palabra y se la adjudica a otro. Me estoy adelantando un poco, pero bueno, me parece que cabía un poco ahí. Y esto, si me permite, ¿eso es propio de la psicosis? Vos decías que no, por ahí que no lo pensemos como sucede en la psicosis, pero es una cuestión de estructura del lenguaje, no sé cómo decir, un momento. A ver, yo entiendo lo siguiente. Hay una estructura, que es la estructura del lenguaje. Ajá. Después están las presentaciones de la estructura, que es lo que nosotros llamamos las estructuras clínicas. Es decir, psicosis y neurosis, que es la división más fácil, y después podemos meter por ahí perversión, histeria, fobia, etcétera, locura. Pero en principio tenemos la división psicosis y neurosis. ¿Sí? Creo que, y por eso tomemos esas dos, creo que neurosis y psicosis son dos maneras de enfrentar o de hacer con o de manejarse con dos mecanismos frente a el lenguaje, que sería la estructura, que es una estructura de significantes, es decir, de pura diferencia, de
puras cosas vacías que no se significan a sí mismos. Lo que pasa es que para el psicótico no tiene sentido que algo no se significa a sí mismo. O sea, el sin-sentido no tiene sentido para el psicótico. Esto es lo que rechaza y pone afuera, por decirlo de Sí, algún modo. sí. Pero ojo que lo rechaza con una palabra. Es decir, ahí en ese lugar viene una palabra. Puede ser un insulto, cualquier cosa. Sí, pero puede no ser un Puede insulto. no ser un insulto. Puede ser Dios, por ejemplo. ¿Sí? O puede ser, a ver si, el bien. Para no siempre tomar, o sea, me parece importante no siempre tomar los ejemplos así de psicopatologías que está bien, sirven como ejemplo, porque son memorables. Está bien. Pero también tenemos que pensar, hay otras estructuras donde aquello sin sentido se reemplaza con una palabra y eso es lo que permite seguir, digamos, y que todo tenga sentido. O, como lo dice en verdad, como lo dice precisamente, es todo sin sentido se anula. Sí, eso es una de las cosas de... Acá está. No podemos... Vamos a adelantarnos porque igual... no, ni mucho porque es al final. Es justo antes de que se termine el 5. Ya va, justo antes de que empiece el postscriptum, es lo que quise decir. O sea, bastante atrás. Vayan muy atrás. Sí. Unas 2 párrafos antes de que empiece, antes de que termine el 5, antes de que empiece el postscriptum, dice algo como nosotros tenemos, ya les voy a decir cuál es acá. Bien, lo ven, ¿no? Está en la versión que yo les envié, está en la 549. Consideramos con él, consideramos con Freud que conviene escuchar al que habla cuando se trata de un mensaje que no proviene de un sujeto más allá del lenguaje, sino de una palabra más allá del sujeto. ¿Sí? Escucharon eso, ¿no? O sea, no se trata de un sujeto... ¿Lo encontraste, Edwin? No. Es 549. Está bien. Ahí recorta. ¿La sigues ahí con ella? Bien, perfecto. Consideramos con Freud, un poco más atrás, el peligro que se evocará de delirar con el enfermo no es para intimidarnos, como no lo fue para Freud. Consideramos con Freud que conviene escuchar al que habla, cuando se trata de un mensaje que no proviene de un sujeto más allá del lenguaje. ¿Sí? O sea, no es que tenemos el lenguaje y después del lenguaje tenemos aquello de lo que verdaderamente se trata, que es el sujeto, por ejemplo, con su goce. ¿Sí? No es que se trata del lenguaje, de la estructura, y después está lo singular de la estructura que está más allá de la estructura, ¿sí? Sino que, al revés, dice, sino de una palabra más allá del sujeto. ¿Sí? Es decir, tenemos el sujeto y por acá tenemos una palabra. La palabra está más allá del sujeto, o sea, más avanzada, ¿sí? Más profunda, más desarrollada, más lejos. O sea, nosotros vemos al sujeto, pero en verdad hay una palabra más atrás del sujeto. En otro lado. En otro espacio. Sí, es en otro lado. Porque, de hecho, sí, Odla también se puede traducir, no sé si saben eso, que más allá del principio del placer, si lo tomamos en francés y creo que en alemán también, sería no nada más, más allá, sí, ¿no? En otro lado. ¿Sí? Tenemos el principio del placer por un lado y de otro lado, en otro espectro, tenemos el más allá del principio del placer, que sería la pulsión de muerte. Entonces, sí, lo pudiéramos poner así o lo pudiéramos poner así.
¿sí? O sea, de un lado el sujeto, de otro lado la palabra. O una palabra que está más lejos, más distante, que vemos menos. Consideramos con Freud que conviene escuchar al que habla, cuando se trata de un mensaje que no proviene de un sujeto más allá del lenguaje. Es decir, no viene del sujeto mismo, sino de una palabra más allá del sujeto. Es decir, es la palabra la que está hablando a través del sujeto. Porque es entonces cuando se escuchará esta palabra que Schreber capta en el otro, cuando de Ahriman a Orsmund, del Dios maligno al Dios ausente, lleva la amonestación en que se articula la ley misma del significante. Lo que me interesa de esto es, lleva la amonestación en que se articula la ley misma del significante, porque Lacan nos está diciendo cuál es la ley misma del significante. ¿Sí? Este tipo que nunca le entendemos nada, nos dice claramente cuál es la ley misma del significante. ¿Sí? Digo, porque a veces conviene por lo menos leer a Lacan para cuando dice estas cosas clarísimas. Está bien, no tengo la mínima idea de qué es que Schreber capta en el otro cuando de Ahriman a Ormund, ¿sí? Después nos lo explica, igual del Dios maligno al Dios ausente, no me voy a meter con eso ahorita, pero lleva la amonestación en que se articula la ley misma del significante. Es decir, aquí nos está diciendo, o sea, por lo menos lean esto y dicen, hey, tenemos la ley misma del significante, ¿sí? Dime, porque te veo... No, me parece el párrafo que citaste, que me estás respondiendo a mi pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Espérate. No sé si lo hice como lo dije tampoco, pero en relación a la voz o a la palabra que le viene de afuera, de otro lugar, ¿no? Como si venía de otro espacio y vos... algo que no encaja o que no entra en el sentido del sujeto, que es rechazado, puesto fuera en otro, que eso, como que viene de afuera. Sí. ¿En qué sentido decís? No sé, yo ahora lo que tomaría de esto es la ley misma del significante, que es esto, todo sin sentido se anula. Se anula porque ahí va la palabra. Claro. Ahí va, eso sí. Porque hace esto, claro. porque toma este mecanismo. Claro. ¿Sí? O sea, que esto lo van a ver después con el esquema I, los muestro. ¿Sí? Acá tenemos el sinsentido, ¿sí? Y miren cómo se desvía. O sea, miren todo el desvío, de hecho es como si fuera alrededor del sinsentido, justamente para no tocarlo. O sea, el todo sin sentido se anula, va así. Pero ojo que no quiere decir que no está el sinsentido. Porque obviamente si no estuviera el sinsentido no se diera este mecanismo. No, está, pero claro. Está rechazado. Sí. Ajá. ¿Sí? O sea, porque entonces muchas veces se dice como que, bueno, en la psicosis no hay sinsentido. Sí hay sinsentido, pero está rechazado. O sea, sigue jugando parte del esquema, sigue formando parte de la estructura, sigue poniéndose en juego. Y eso es lo que retorna la alucinación, eso rechazado. La alucinación es la respuesta frente a eso. Bueno, como está rechazado, no es como está rechazado, sino que justo, o sea, por encontrarse con él y rechazarlo, se tiene que tomar una acción frente a eso. Esa acción que se toma frente a eso es una palabra. Ese sinsentido, ¿qué lo produce? El lenguaje, o sea, el sinsentido está en el lenguaje. Entonces acá tenemos la ley misma del significante, que es justamente anular el todo sin sentido. Y además nonsense es también como si yo de repente
empezar a hablar como en lenguas, en eso es, por un lado, sin sentido, pero otro sin sentido sería como si alguien empieza a decir algo y yo digo, no, eso es algo sin sentido, absurdo, ¿sí? O sea, absurdo es otra manera de pensarlo, no es solamente que no tiene sentido, sino que es absurdo. No le hace lugar. Le hace lugar afuera, ¿sí? Porque van a ver que hay varios lugares donde Lacan se refiere a que en la neurosis, en la psicosis, etcétera, hay lo mismo. Creo que justamente se trata de ver cómo esos diferentes elementos juegan, ¿sí? O sea, porque por ejemplo, con un mazo de cartas, tú puedes jugar a hacer casitas, puedes jugar, no sé, Rumi, puedes jugar canasta, puedes jugar póker. Cada uno con sus leyes diferentes, con sus reglas diferentes, se juegan diferentes. Y creo que conviene pensarlo así, o sea, no como que, no sé, o sea, lo preciso no es que no da lugar esté mal, sino que con eso no quiero que se entienda que no existe ahí. Sí existe, lo que pasa es que no está integrado, sino que hay una evitación constante a él, como pasa acá, o sea, es como una... O sea, haciendo todo lo posible para no llegar ahí. Mientras que en el esquema R, más bien se pudiera decir casi que parte de ahí, o de acá. A ver, ¿qué más? Tenemos 9 minutos. Igual creo que ya... Bueno, doy una vueltica más. No, dejémoslo y lo van pensando y lo hablamos en la próxima. Que sería si esta manera de pensar la psicosis, la que Lacan está criticando, no sería una manera psicótica de pensar la psicosis. ¿Sí? O sea, hay una teoría sobre la psicosis. Lo que les propongo pensar es si esa teoría para pensar la psicosis, esa teoría que tenemos, más metafísica... ¿Con esa más... teoría te referís como a poner sobre el percipiente, la mirada? ¿Esa es la que Lacan está criticando? Claro, sí. Si esa, la metafísica, claro, si esa es psicótica. No sería psicótico. Claro, o sea, el modo, digámoslo así, de la psicología, de la neurociencia, de las partes más orgánicas, si eso no sería... Sería rechazar y poner un sentido. Bueno, pero piensen un poco. Sí, okay. Sí, o sea, obviamente no fue una pregunta inocente, así que se me ocurrió de la nada. Dame una vuelta a eso. Sí, piensen un poco, además de bueno, lo que vamos a leer, pero es algo que me parece que con los elementos que tenemos acá, capaz lo puedan como juntar un poco y quizás llegar a esa misma conclusión o decir no, pues tal o tal cosa. No es algo que yo haya encontrado que Lacan dice, pero por lo menos a mi manera de pensar la psicosis, a mi manera de pensar esto que estamos hablando, me parece que sí, que entra. Pero bueno, o sea, tampoco les quiero forzar la interpretación, digamos. ¿La idea sería avanzar en algo en lectura o medio que leemos lo mismo? No. Mi idea, de hecho, hoy era más bien comenzar con la 2, pero no estamos tan mal igual.
Así que sí, igual les voy a pasar esto hoy mismo, porque llegamos a la 2, pero creo que no llegamos al 4, entonces lo ideal sería que leyeran 1.4 y 2 del 1 al 3. Pero bueno, probablemente no lleguemos al 3 por como estamos yendo, capaz sí. Si pudieran leer esto sería genial. Y bueno, capaz, no sé, quieran... El problema con estos textos es que está ya todo desarrollado. Entonces el principio tiene que ver con el fin y lo del medio todo está mezclado y, o sea, me parece a mí que es algo bastante coherente. Entonces, cuando es algo bastante coherente, no sabes por dónde entrar. O sea, cuál es la manera correcta de entrar a aprender un sistema, como cuando entras a un nuevo grupo de amigos, donde se entra, no sé. Entonces, bueno, sí, vayamos con eso. El 4 tiene un par de cosas bastante interesantes. Y sí, ya después empezamos con el 2, porque bueno, hay cosas muy interesantes en la otra parte, pero no. Bueno, listo.